Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono correspondiente a la unidad curricular Psicología de la Adicción y la Dependencia, planificado para el trimestre 2024-1. Quien les habla, la profesora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje tiene como propósito dar las orientaciones y lineamientos acerca de la actividad sumativa 3, aclarar dudas y ofrecer un breve resumen teórico de la unidad 3, que tiene como objetivo general aplicar los instrumentos y pruebas para el diagnóstico de los síntomas y el deterioro psicológico del paciente que desarrolla drogodependencia. Asimismo, esta unidad tiene como objetivos reconocer los instrumentos de evaluación psicológica para el diagnóstico psicológico de las dependencias y las adicciones, aplicar los test psicológicos para determinar el tipo de adicción, redactar los resultados de aplicación de los test e identificar el tipo de intervención psicológica para un paciente dependiente o adicto a drogas lícitas e ilícitas. Para comenzar, explicaré en detalle la actividad sumativa 3, que consiste en la realización de un portafolio digital que evalúa el contenido de la unidad 3. Esta tercera actividad sumativa tiene como fecha de entrega la semana 8, es decir, a partir de la semana próxima, que inicia el lunes 11 de marzo hasta el domingo 17 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega el día martes 19 de marzo. Algunos me han escrito indicando que algunos facilitadores o algunos tutores tenían fechas distintas. Al respecto, es importante que manejen la información de que todos los facilitadores y todos los tutores debemos tener configuradas las fechas de entrega como fecha límite hasta los días martes en esa semana que corresponde la entrega. Ahora bien, también es importante aclarar que para esta unidad se seleccionaron intencionalmente dos instrumentos que nos van a permitir evaluar las adicciones de manera general y que son herramientas de probada eficacia en la práctica clínica, que son el ASIS en español, que es una herramienta diseñada por la Organización Mundial de la Salud, y la entrevista motivacional, que ha sido ampliamente utilizada no solamente para la evaluación, sino también para la intervención de las adicciones y otras patologías. Vamos a comenzar entonces a dar los detalles de la actividad sumativa 3, que, como ya señalé, consistirá en la realización de un portafolio digital. Este portafolio digital es un tipo de expediente en el cual ustedes van a ir guardando sus trabajos, documentos, presentaciones, reflexiones, de acuerdo con un propósito determinado, que en este caso es el diagnóstico psicológico de las dependencias y las adicciones. Este portafolio digital permite valorar todas las evidencias de aprendizaje de manera interactiva. ¿Cuáles son los distintos subtemas que ustedes van a trabajar en ese portafolio? En primer lugar, van a realizar un análisis teórico acerca de la adecuada escogencia de los instrumentos, cuestionarios y test objetivos para un preciso diagnóstico de las dependencias y las adicciones. Aparte del ASIS en español, de la entrevista motivacional, también nos vamos a encontrar con otros instrumentos como el DAX, el Fragron, que es para evaluar alcoholismo,
y muchos otros. La tarea de ustedes consistirá pues precisamente en mencionar y hacer una breve reseña de todos estos instrumentos psicológicos o al menos los más utilizados para evaluar las adicciones. Por otra parte, es importante dentro de ese portafolio pues analizar cuál es la pertinencia de determinar la comorbilidad en la evaluación psicológica del paciente dependiente o adicto, así como los antecedentes e historial de la conducta adictiva. Recuerden que la intervención la vamos a ver en la unidad 4 y esta intervención va a depender precisamente de cómo se lleve ese proceso de evaluación. Asimismo, en este portafolio van a incluir cuál es la diferencia en la evaluación psicológica para un paciente dependiente a una droga lícita e ilícita. Van a describir una breve reseña acerca de los instrumentos psicológicos más utilizados para evaluar adicciones. Esta breve reseña es una especie de ficha técnica donde ustedes van a señalar el nombre del instrumento, cuáles son los autores, el año de su publicación y cuál es el objetivo de dicho instrumento. Esto, como pueden ver, se va a alejar de lo que son los instrumentos tradicionalmente utilizados dentro de la evaluación psicológica a nivel clínico, porque son específicamente para evaluar el tema de las adicciones. En este portafolio también deben incluir la evidencia de aplicación de un protocolo de entrevista motivacional y el instrumento denominado ASIS. En este sentido, ustedes van a ubicar un caso cercano donde se evidencia dependencia o adicción a algún tipo de droga lícita o ilícita. Esto puede incluir excesivo consumo de cafeína, cigarrillos, alcohol o drogas duras. En algunas oportunidades, algunos estudiantes o casos aislados han hecho mención de que no conocen a nadie que sea adicto a ningún tipo de sustancias. Todos conocemos una persona que ingiere cigarrillos que es fumador ocasional o frecuente, todos conocemos una persona que consume excesiva cafeína, casi todos conocemos a personas que consuman alcohol y ahí sí, ocasionalmente pudiésemos conocer una persona que consuma pues lo que se llama cocaína, marihuana, creepy, heroína o alguna de estas sustancias. Si llegasen a conseguir una persona a la que ustedes le pueden aplicar este instrumento de la SIS, la entrevista motivacional, con una adicción a una drogadura, pues mucho mejor porque va a tener el sentido que ustedes practiquen pues la aplicación y la corrección de estos instrumentos. A esa misma persona a la cual ustedes le apliquen el ASIS, van a diseñar su guión de entrevista motivacional, van a interpretar los resultados de los instrumentos y en el portafolio debe dejar constancia del registro fotográfico en la presentación de la aplicación de los instrumentos. Es importante resguardar los datos de identificación del paciente evaluado y si le van a tomar foto, en esta foto se debe apreciar la persona llenando su protocolo de evaluación y le pueden colocar el rostro pixelado o alguna imagen para que resguarden pues la identidad de la persona que usted evalúe. Asimismo, en este portafolio debe constar de una reflexión acerca de su experiencia en la aplicación y la corrección en la entrevista motivacional y el ASIS. Esto es que ustedes describan cuál fue su experiencia personal y cuál fue su experiencia como estudiante en el estudio, la aplicación y la corrección de estos instrumentos. También van a describir sus conclusiones y su aprendizaje, tanto personal como académico, además de describir la importancia de conocer y manejar los distintos instrumentos existentes para evaluar el trastorno por uso de sustancias. ¿Cuál es la lectura guía para esta unidad? Pues el artículo
denominado Avances en la evaluación de las adicciones de Fernández y Weidberg, que se encuentra alojado en Papeles del psicólogo del año 2016, que aún está vigente. Ahora, con respecto a el estilo, la manera en que vayan a realizar este portafolio, es importante utilizar la creatividad para representar pues su portafolio. Esto se los dejo a libre criterio. Esto es como que si ustedes hiciesen su propia carpeta de Google Drive. Lo interesante es que ustedes van a tener en la descripción de la tarea, hay algunos enlaces que los va a llevar a cómo son algunas maneras de crear el portafolio digital y algunas herramientas de libre uso en la web. Lo pueden hacer desde Word, lo pueden hacer desde PowerPoint, lo pueden hacer desde Canva o desde la herramienta que se les haga más práctico de hacer. ¿Cuáles son las herramientas de uso libre en la web para crear un portafolio? Pues Google Sites, Evernote, WordPress, EduBlog, Weebly y por supuesto Canva. ¿Cuáles son las disposiciones de forma de este portafolio? Los resultados deben colocarlo o el enlace de este portafolio en un documento de Word o un archivo generado por los distintos programas. Puede ser PowerPoint, en este caso Word, que es la herramienta como más accesible para todos. Este portafolio debe contener todos los elementos de la portada institucional. Recuerden identificar la tarea con el nombre correcto del tutor, el nombre de ustedes, el número de cédula y la sección a la cual pertenecen. Van a realizar un índice. Este índice está referido pues a todos los subtemas que ustedes han de desarrollar en ese portafolio. El link del portafolio virtual, bien sea en Drive, en SA o en alguna otra aplicación de su preferencia. Y por supuesto, bien sea cada documento del portafolio o donde describan el enlace que me lleven a su portafolio, debe contener todas las referencias bibliográficas que ustedes utilizaron para la realización de este portafolio. ¿Cuáles son los criterios de evaluación formal para esta tarea? El contenido, es decir, que todos los subtemas están adecuadamente desarrollados. Siguiendo esto, el portafolio debe contener al menos 2, 3, 4, 5, 6, 7 documentos donde en cada uno pues va a estar reflejado todo lo que se les pide desarrollar. Otro de los criterios de evaluación de este portafolio es la estructura, la organización y la secuencialidad. Es decir, que los documentos de ese portafolio estén acorde con lo que dice la literatura, esté bien organizado y siga una secuencia. Se va a evaluar, por supuesto, el buen uso del vocabulario, la gramática, la ortografía, la presentación y la creatividad, es decir, que ustedes utilicen los distintos recursos que se les está proponiendo y las referencias bibliográficas tienen una puntuación de 10. Como ya les señalé al inicio, pues esta tarea tiene como fecha de entrega a partir de el lunes 11 de marzo hasta el domingo 17 de marzo, siendo la fecha límite de esta entrega para el martes 19 de marzo. Con esta explicación damos por culminada esta primera parte de la tercera actividad síncrona. Al respecto, también quiero decirles que deben tener presente al momento de plasmar los test o los protocolos que les van a aplicar a su paciente identificado, es importante que resguarden la confidencialidad. En este sentido, debemos hacer un manejo ético de los datos y solo registrar las iniciales de los nombres y apellidos de la persona a la que decidan aplicarle su instrumento. Esto es en aras de resguardar la confidencialidad de su identidad, aun cuando ustedes sean estudiantes, pues debemos estar familiarizados con el hecho de que todos
todo aquel material que nosotros recabemos de nuestros pacientes, pues debemos garantizar el anonimato de los participantes. También es importante recordar que existe la obligación de organizar la continuidad de la asistencia para evitar daños y asumir la responsabilidad evaluativa del proceso. En este sentido, si la persona que ustedes evalúan tiene un alto riesgo de consumo de drogas duras o de tabaquismo, pues ustedes perfectamente lo pueden referir a las distintas instituciones que trabajan con este tipo de población. En Venezuela, em, ustedes deben saber que está activa pues la Asociación Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, los hospitales y los centros de referencia, como los centros de orientación familiar, que están capacitados y están especializados precisamente en el trabajo de personas con adicciones. Muchas de estas instituciones, pues era lo que antes dependía de la Organización Nacional Antidrogas, que antes era la ONA y ahora es la OMA, así se denomina. Es importante entonces contemplar la responsabilidad profesional y ética de referir a las personas que necesiten una ayuda más especializada. También le pueden sugerir pues la asistencia a este tipo de comunidades terapéuticas, o en el caso de las personas que estén en Caracas, pues los centros de atención de Negra Hipólita, que hasta donde se funcionaban en el Terminal de Oriente, pues siguen siendo también centros donde podemos referir a este tipo de población que presente una dependencia a una sustancia o un tipo de adicción. Entonces, cerrando este punto, vamos a pasar entonces a la descripción teórica de esta tercera unidad de psicología de la adicción.